Bienvenidos a Conexión Científica, el nuevo espacio de Alpha Scientific creado con el propósito de acercar la ciencia, la investigación y el conocimiento a nuestra comunidad académica y profesional. Este será un espacio de diálogo y reflexión donde conversaremos con investigadores, docentes y especialistas que a través de sus experiencias y aportes científicos vienen contribuyendo al desarrollo del conocimiento y a la formación de nuevas generaciones de profesionales. Mi nombre es Gabriela Salinas, bióloga, investigadora y parte del equipo de Alpha Scientific. Para mí es una enorme satisfacción dar inicio a este espacio porque creemos firmemente que la ciencia debe compartirse, discutirse y sobre todo inspirar. Y no podríamos inaugurar mejor este primer episodio. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de un destacado docente universitario, investigador y formador de numerosas generaciones de profesionales. Nos acompaña el doctor Ramsés Salas Asensios, docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bueno, el doctor Ramsés es biólogo con mención en genética por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en docencia universitaria por la Universidad Científica del Sur. Tiene una maestría también en bioquímica por la Universidad Mayor de San Marcos, docente de pre y posgrado en universidades nacionales y particulares. Es asesor de tesis de pregrado y posgrado, coordinador del Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal y autor de diversos artículos de investigación publicados en revistas presentes en diversas bases de datos como Redalic, Cielo, PubMed, Scopus y Web of Science. ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenos días, muy agradecido por la entrevista. Además, lo que vamos a conversar hoy día es acerca de su última publicación, donde usted es coautor, ¿no? Educación universitaria y la virtualidad. Sí, perfecto. Ujú. Bien, doctor. Además, comentar también que este encuentro tiene para mí un significado muy especial, ya que tuve el privilegio de ser su alumna, doctor Francés, en la Universidad de Federico Villarreal, ¿no? En la Escuela de Biología. Y bueno, hoy años después es un gusto reencontrarlo en este espacio de diálogo científico, ¿no? Para reflexionar sobre los aprendizajes y desafíos que la educación virtual dejó en la formación universitaria. Bien, doctor, la pandemia transformó radicalmente la educación superior de un momento a otro, ¿correcto? Docentes y estudiantes tuvimos que abandonar las aulas y adaptarnos en un entorno completamente virtual, en carreras de ciencias, ¿no? Sobre todo donde el componente práctico es esencial, el desafío fue aún mayor. Así que todos tuvimos que reinventarnos, ¿no? Como docente universitario, ¿qué fue lo más difícil de dejar atrás cuando las clases pasaron a ser totalmente virtuales? Bueno, yo creo que lo más importante de todo y sobre todo en cuanto a lo que es docencia, personalmente, es la interacción con el estudiante, la comunicación permanente y de manera personal entre los docente y estudiante es enriquecedor porque nos presenta la oportunidad de reconocer diferentes experiencias, diversos modos de pensar, diversos puntos de vista y por lo tanto, entonces, el docente se enriquece bajo ese aspecto, ¿no? Nosotros hacemos un ejercicio mental en cuanto a ver la mejor manera de cómo poder comunicarnos con cada uno y, bueno, y ayudarlos a lograr sus aprendizajes, ¿no? Sí, recuerdo mucho el tema de esa cercanía, ¿no? De terminar la clase y acercarnos, ¿no? Al docente y hacerle las preguntas, ¿no? Probablemente temas que no habíamos entendido y esa confianza, esa cercanía es la que enriquecía, ¿no? El tema de la educación, ¿no? Si pudiera resumir en una sola palabra la experiencia de enseñar durante la pandemia, ¿cuál sería y por qué? Más que una palabra, yo creo que sería en dos, ¿no? Reto permanente. Las condiciones en las cuales la pandemia nos cogió de sorpresa, llamémoslo de esa manera. El sistema educativo tuvo que adaptarse rápidamente, ¿no? Y por lo tanto, de un momento a otro teníamos a la mano mayor cantidad de medios virtuales, evidentemente, en qué utilizar. Entonces,
además de la experiencia que uno puede tener, además de tratar de ver la manera de cómo llegar a explicar todos los temas, los contenidos, teníamos que buscar la forma también de poder permitir em, generar actividades, evaluar los conocimientos de los estudiantes, ¿no? Y eso era pues en la necesidad de ver todas las aplicaciones, los diversos medios que podíamos encontrar dentro de las tecnologías actuales de la informática, ¿no? Y justamente, bueno, su investigación encontró que la mayoría de estudiantes tenía buenos hábitos de estudio, pero paradójicamente casi todos mostraban una actitud desfavorable frente al estudio, ¿no? ¿Cómo explicaría esta contradicción? Primero tendríamos que hacer un poco de contexto, ¿no? Te comento, el interés personal que yo he tenido no solamente está relacionado con lo que es el desarrollo de investigación en cuanto a lo que es nuestra área, ¿no? La biología, genética, biología molecular, bioquímica. Considero que mi primera función es ser docente y por lo tanto también ese aspecto de ver la manera de cómo mejorar las condiciones de estudio, las actividades que podamos realizar nosotros los docentes para poder ayudar a que se logren los aprendizajes eh, está en primer lugar, ¿no? Está en primer plano dentro de todas mis actividades. Bajo ese criterio, desde antes de la pandemia, tenía el interés de evaluar no solamente lo que vendría a ser las condiciones de estudio, los hábitos de estudio, sino también ver las características psicológicas que tiene cada estudiante y en base a eso poder ver la manera de cómo ayudarlos, ¿no? Para generar medios de aprendizaje. Entonces, hemos tenido varios trabajos sobre estilos de aprendizaje. Dentro de mi tesis de maestría, por ejemplo, estuvimos evaluando estilos de aprendizaje no solamente en la Universidad Villarreal, sino también en una universidad particular. Y también ahí apareció pues el concepto de hábitos de estudio y actitudes para el estudio, ¿no? Entonces, encontramos una serie de herramientas que nos permitía evaluar eso. Y desde antes, ¿no? Incluso antes, desde antes de la pandemia, cuando evaluábamos hábitos de estudio y actitudes, se veía eso, se veía justamente eso, ¿no? En pequeños trabajos que hemos hecho en la Universidad Villarreal, en la Facultad de Odontología, recuerdo, en la Facultad de Ciencias Naturales y también en la Universidad Científica del Sur, se veía que los estudiantes tenían, pues, evidentemente diversos hábitos de estudio, ¿no? Cada quien tiene su manera de cómo estudiar, de cómo armar sus actividades, administrar su horario, etcétera, ¿no? Pero el problema más importante que salían dentro de todos los instrumentos que utilizábamos eran malas actitudes. Y por encima, en algunos casos, en el 100% de los grupos que hemos evaluado, y también, o si no, pues hasta más o menos por encima de del 90%, ¿no? El trabajo que fue publicado lo hicimos con la doctora Gaby Salas Castillo, mi hija, en la Universidad Científica del Sur, en la Facultad de Medicina Veterinaria, ¿no? Entonces, ella también estuvo interesada en poder también evaluar estos temas dentro de sus estudiantes. Y bueno, entonces lanzamos el trabajo y obtuvimos lo mismo, ¿no? Como se ven los resultados, pues buenos hábitos, perfecto, pero malas actitudes. Entonces, ¿cuál es el problema ahí, no? Hábitos son acciones repetitivas, ¿no? Uno tiene una serie de costumbres, usos para poder estudiar, ¿no? Un horario, con música o sin música, etcétera, ¿no? Pero actitud es si uno está bien motivado, presenta buena actitud, pero si uno tiene una baja motivación, pues entonces tiene una mala actitud, ¿no? No está convencido de lo que hace y por lo tanto no le toma interés. Entonces, he ahí la preocupación que podemos considerar, ¿no? Sabemos de que en la época de COVID, la enseñanza 100% virtual fue abrupta, ¿no? Pero ahora, hoy en día, pues la educación virtual tiende a ser elegida, ¿no? Por el mismo estudiante. De repente ahí hay alguna diferencia, ¿usted considera eso? Bueno, actualmente que hemos vuelto
presencialidad, pero también podemos utilizar herramientas virtuales y hacer clases virtuales en algunos casos, por ejemplo. Eh, yo creo que sigo viendo también, si no en la totalidad o en la gran mayoría, ¿no? Recordemos cómo están los resultados de este trabajo, pero de todas maneras sigo viendo malas actitudes. Y creo que eso tiene que ver no con la enseñanza universitaria, ¿no? Sino eso ya viene desde antes, ¿no? El sistema educativo. Ahí debemos llamar la atención, ¿no? En cuanto a ver la forma de cómo a través de todos los niveles de educación, primaria, secundaria, reforzar, ¿no? Las buenas actitudes hacia el estudio. ¿Y usted, doctor, considera que las notas reflejan realmente el aprendizaje y las competencias alcanzadas por los estudiantes? En realidad no. Honestamente, una nota, una calificación podríamos considerarla pues como un valor numérico, ¿no? Un valor numérico que trate de clasificar dentro de una escala los resultados del aprendizaje, pero que finalmente no refleja en sí lo que nosotros podríamos considerar que es más importante, ¿no? Porque una calificación puede tener una base mucho más, por ejemplo, conceptual, o sea, puros conocimientos, ideas, etcétera. Pero cuestiones de razonamiento de repente lo podemos dejar de lado, o de repente cuestiones de enfrentamiento de problemas, ¿no? Cómo resolver un problema determinado, en donde se tiene que observar criterios más integrales. Entonces, si bien es cierto, nosotros usamos calificaciones numéricas con el fin de poder eh, generar una forma escalada para poder evaluar el aprendizaje. Actualmente, pues, hay otras maneras de cómo el llegar a hacer una evaluación mucho más integral, ¿no? Con respecto a lo que vienen a ser los logros de justamente los logros de aprendizaje a través de competencias, por ejemplo, ¿no? O competencias, habilidades, ¿no? Logra, evidentemente, por ejemplo, ¿no? Logra tomar una muestra de sangre y hacer todo el proceso para poder de esa manera determinar la glucosa sanguínea, por ejemplo. Es, ahí viene una serie de conceptos mucho más grandes, ¿no? Y justamente, bueno, en lo personal también me ha tocado seleccionar, ¿no? Personal practicante, ¿no? Y muchas veces dentro de la empresa, pues lo que se evalúa justamente, ¿no? Muy aparte del conocimiento técnico, son las habilidades blandas, ¿no? Como se dice, ¿no? Las competencias, los valores y sobre todo cómo el personal se puede desarrollar dentro del entorno laboral, ¿no? La investigación menciona que factores emocionales, tecnológicos y domésticos afectaron la concentración y motivación de los estudiantes, ¿no? ¿Cree que las universidades estaban preparadas para afrontar esta realidad? Me parece que la pregunta debería haber sido si es que nuestra sociedad, ¿no? La sociedad en sí y el país, ¿no? Como una sociedad organizada, un Estado, ¿no? Con todo un sistema administrativo, ¿estaba preparado o no? Y creo que ahí la respuesta general sería no, ¿no? Antes de la pandemia, hemos estado observando de una manera bastante pasiva, contemplativa, em, el desarrollo de las tecnologías informáticas, el desarrollo de las tecnologías que apoyan la educación, veíamos, observábamos y nos admirábamos, ¿no? De todas estas maravillas tecnológicas, pero no la aplicábamos, ¿no? De una manera sistemática. Entonces, creo que ahí fue el error. Entonces, más que todo el sistema educativo de Perú, o considera tal vez a nivel mundial, ¿no? O sea, comparado con países del primer mundo, tal vez. En cierta manera, creo que sí, aunque la historia de la educación virtual es mucho más anterior, más antigua. Tuve la oportunidad, por ejemplo, a inicios, en la primera década de este siglo, ir a Colombia, y en Colombia ya existían universidades
totalmente, 100% virtuales. A distancia. A universidades a distancia, y ni qué decir, pues, en otros países, ¿no? En países del hemisferio norte, principalmente en Europa, Estados Unidos. Entonces, pues, nos llevaba una ventaja bastante grande en cuanto a experiencia. Nosotros teníamos, o las universidades tenían acceso a los paquetes de Microsoft, por ejemplo, pero sin embargo, nunca se nos ocurrió utilizar, y las universidades tampoco vieron la necesidad de poder capacitar, por ejemplo, el uso de Teams. ¿No? Vino la educación virtual, aparecieron otras plataformas para poder hacer, clases virtuales, para poder hacer, videos, conferencias, etcétera. Pero Teams estaba desde hace un tiempo dentro del paquete de Microsoft que tenían las universidades, por ejemplo, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no? Google, por ejemplo, también, que ya desde antes también nos daban todas estas facilidades, ¿no? Debemos agradecer más a la parte de administración de empresas, que fue a partir de la cual empezaron a desarrollarse todos estos paquetes, ¿no? O sea, si lo ponemos en la historia, vemos eso, ¿no? Teams, el Google Classroom, etcétera, Meets, etcétera. Más estaba enfocado al trabajo en la administración, ¿no? En el trabajo empresarial. Pero de ahí se vio, pues, la gran oportunidad que se tenía también para poder reforzar la educación dentro de un ambiente virtual, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por ahí, hemos tenido que aprender con los golpes. Espero que el aprendizaje sea significativo dentro del sistema educativo y que nunca lo olvidemos, ¿no? Eh, Muchos estudiantes llevan sus labores académicas desde habitaciones compartidas, ¿no? Con problemas tal vez económicos o familiares, ¿no? ¿Hasta qué punto cree que el contexto social condiciona el éxito académico? Esa es una muy buena pregunta y una muy buena observación, ¿no? La experiencia misma nos demostró que de un momento a otro, pues, en el primer periodo de la pandemia, en donde prácticamente estaba bastante limitado los viajes entre las diferentes ciudades de nuestro país, o en todo el mundo, los estudiantes no estaban en un solo lugar. Por lo tanto, los estudiantes no enfrentaban una sola realidad. Hemos tenido estudiantes en diferentes provincias del Perú, y el problema es ese, ¿no? El sistema comunicativo no es igual, tanto en la costa, en la sierra, en la selva. La capacidad que se tiene, capacidad económica que las diferentes familias tienen no es la misma. El acceso a una computadora de relativo nivel, como que para soportar todo el trabajo educativo, no es igual, ¿no? No es similar en todas las familias, etcétera, ¿no? No había conexión. Hemos tenido casos en donde los alumnos viajaban en provincias, viajaban de una localidad hasta la capital de la provincia solamente para hacer sus clases, y de ahí tenían que regresar nuevamente, y eso equivalía, pues, a un camino ¿no? De horas, ¿no? Las condiciones eran bastante malas. Incluso hemos tenido casos en donde los alumnos quedaron en otros países, y desde otros países se tenían que conectar, y todo eso, ¿no? Entonces sí, fue una situación bastante extrema, ¿no? Las condiciones socioeconómicas sí afectan definitivamente. El hecho de que se tenía o se una buena cantidad de personas, por ejemplo, viven o habitan departamentos. Los departamentos tienen cierto número de habitaciones limitadas. Personalmente, por ejemplo, mi esposa es también profesora, mi hija también es docente universitaria, y entonces teníamos 3 docentes en la casa que teníamos que hacer clases virtuales en ese momento. Entonces, uno tenía que hacerlo en la sala, el otro tenía que hacer, y otros 2 tenían que irse a cada uno a su departamento, a su dormitorio, para poder hacer a puerta cerrada, porque si no había un filtrado de sonido, etcétera, ¿no? Entonces, han habido una serie de condiciones que pueden limitar, que podrían haber limitado el éxito de la educación virtual, ¿no? Pero todo eso, vuelvo a decir, debe servirnos como experiencia, debe servirnos como aspectos de enseñanza, ¿no?
para el futuro. Así es. Eh, doctor, usted ha formado muchas generaciones de profesionales. Desde su experiencia, ¿los estudiantes actuales son más disciplinados o más dependientes de la tecnología? Desde mi punto de vista, creo que, bueno, si hablamos de las tecnologías informáticas, es como poner a un náufrago recién rescatado en un restaurante gourmet con todos los tipos diferentes de comida, ¿no? O sea, en un buffet, algo así, ¿no? Em, Había bueno, hay un autor español, creo que es Fernando Savater, si es que no recuerdo, que una vez dijo que las generaciones actuales, si podían ser clasificadas bajo un criterio, eran de que tenían o estaban enfrentados a una ignorancia informada. Creo que ese es un concepto sumamente profundo para lo que viene a ser para los educadores, ¿no? Ignorancia informada, ¿qué significa eso, no? O sea, tenemos una serie de medios que nos dan información, miles de información, una gran cantidad de información real, en tiempo real, ¿no? Pero no las podemos procesar, no las procesamos en todo caso, ¿no? O sea, tener toda una biblioteca completa y no haber abierto ni uno de sus libros es bastante similar, ¿no? Sería la misma imagen. El concepto de constructivismo es importante aquí en cuanto a que el docente lo que tiene que hacer es enseñar a los estudiantes a cómo manejar toda esa información, a cómo filtrarla sobre todo, ¿no? Y esto va creciendo, ¿no? Crece de una manera bastante geométrica prácticamente, la cantidad de información que tenemos que procesar. Van apareciendo nuevos programas que nos permiten hacer todo esto, ¿no? Pero si no sabemos usar los programas, pues seguimos siendo, seguimos estando en esto de la ignorancia informada, ¿no? Tenemos que aprender a usar muy correctamente en todos los programas, porque si bien es cierto, el término de inteligencia artificial nos trata de demostrar las capacidades que tienen todos estos medios, estas herramientas, en realidad la inteligencia artificial no es inteligente en cuanto a que depende de qué es lo que le pidamos y cómo le vamos a pedir, ¿no? Entonces, ahí está el punto de la enseñanza, ¿no? O sea, los docentes tenemos que llevar a eso, a ese punto, ¿no? Enseñar a cómo o poder utilizar todos estos medios para que de esa manera los estudiantes puedan buscar la comunicación, ¿no? La disciplina se puede generar por sí sola. La disciplina también podría ser considerada como dentro del proceso de formación de hábitos de estudio, ¿no? Es una cuestión repetitiva y entonces cuáles son los pasos a poder seguir, ¿no? Pero lo más importante es, entonces, para poder, generar una disciplina de estudio, es, pues, enseñarles, ¿no?, a cómo utilizar todos los medios. Eh, la inteligencia artificial y herramientas como ChatGPT, ¿considera que representan una amenaza o una oportunidad para el aprendizaje universitario? Yo creo que es una tremenda oportunidad, ¿no? No quiero caer en el viejo cliché de en mis tiempos, ¿no? Pero si hubiéramos tenido creo que si hubiéramos tenido las oportunidades de generar información, procesar la información en épocas anteriores, yo creo que podríamos haber hecho mucho más, ¿no? Son una tremenda oportunidad que se tiene de poder, nuevamente vuelvo a decir, filtrar la tremenda información, la gran cantidad de información que tenemos, y generar, pues, nuevos conocimientos, generar, hipótesis, generar conclusiones, observar tendencias, ¿no? Sí, es una gran oportunidad. La cuestión es que no olvidemos, cómo usarlas correctamente, ¿no? Y complementarlas, ¿no? O simplemente, como usted dice, utilizarlas como herramientas, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Son medios. Con eso conseguimos los datos. Pero finalmente, ¿quién va a sacar las conclusiones? La inteligencia artificial no nos va a sacar conclusiones, no nos va a sacar proyecciones.
¿no? Las proyecciones, quien, como decía Newton, quien se va a subir encima de los hombros de gigantes para poder ver más allá del horizonte son los humanos. Qué bonito, qué interesante. Me gustaría hacerle esta pregunta un tanto reflexiva. Si pudiera regresar a marzo de 2020 y darle un consejo al profesor Ramsés de ese momento, ¿cuál sería? Prepárate, sería la palabra, ¿no? Esa sería la orden, prepárate, averigua más dentro de todos estos medios, de estas herramientas y sobre todo, sumérgete, como quien dice, nadie aprende si no mete mano, si no comete errores y todo, ¿no? El adiestramiento es continuo. Qué autoexigente, profesor. Qué lindo mensaje. Eh, bueno, después de esta investigación, ¿qué considera que es más importante, no? ¿La inteligencia, la disciplina o la actitud? Creo que hemos estado viendo y dentro de esta conversación también hemos estado viendo algunas cosas, ¿no? Todas las personas tienen inteligencia, punto. Por lo tanto, si todos tenemos la misma capacidad cerebral, la misma capacidad mental, entonces, ¿dónde está la diferencia? En cuanto al uso, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Hemos visto que todos tenemos diferentes hábitos de estudio, todos tenemos diferentes también eh, condiciones de estudio, sí, perfecto, ¿no? Pero lo más importante dentro de todo el trabajo y la gran conclusión es esa, ¿no? La motivación. Si no tenemos metas, si no tenemos una visión, o sea, nuestra visión de aquí a un año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, entonces, si no tenemos esa visión, pues entonces va a llegar un momento en que digamos, ¿y qué estoy haciendo acá, no? ¿Y para qué estoy haciendo esto? Entonces, si un estudiante en medio de su carrera dice, ¿para qué sigo estudiando? Entonces, ahí hay una gran cantidad de problemas futuros, ¿no? En cuanto a su desarrollo académico. La motivación genera una buena actitud de estudio. Y finalmente, profesor, ¿qué mensaje le daría a los estudiantes universitarios que hoy siguen enfrentando desafíos académicos en entornos virtuales o híbridos? Que no olvidemos que todas estas son herramientas, son medios con los cuales puedo conseguir resultados. Por lo tanto, no son el fin de la educación, ¿no? No son el objetivo final. No, las herramientas nos van a ayudar, nos ayudan bastante. Yo creo que el concepto de genio en la actualidad no es aquella persona que sabe mucho, sino es aquella persona que utilizando todas esas herramientas logra interpretar los resultados, ¿no? Interpretar todo el contenido obtenido finalmente. Entonces, yo creo que por ahí va el pensamiento final, ¿no? Hay que interiorizar qué es lo que queremos ser, como estaba diciendo hace un momento, y generarnos una visión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo lo que estamos haciendo en estos momentos? ¿No? Para poder, de esa manera, poder generar un desarrollo personal. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su tiempo en aceptar la entrevista en Conexión Científica de Alpha Scientific. Y bueno, a la vez comprometerlo para una segunda oportunidad, para que una próxima vez nos pueda visitar nuevamente. Ok, muchas gracias. Nuevamente muy halagado por haber sido ¿no? Entrevistado y feliz nuevamente de poder volver a conversar con ustedes, ¿no? Toda vez que encuentro y logro conversar con estudiantes míos y verlos cómo se han ido desarrollando, pues es una gran felicidad y sobre todo siempre queda algo aquí, ¿no? El concepto de que sí hemos hecho cosas buenas para poder tener, pues, egresados que están encaminados en su desarrollo profesional. Qué lindo mensaje, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Ok, muchas gracias.